Un cordial saludo para todos. En esta clase de estadística vamos a hablar del agrupamiento de datos en intervalos de clase. Los docentes que participamos de esta clase somos Mary Flores Pérez, William Ospina Ruiz y Juan Eugenio Rondón Henao, quien les habla. Recordemos de la clase anterior que hablábamos de tablas de frecuencias no agrupadas. En esta parte teníamos una tabla donde se definían los valores de la variable estadística, luego se definían unas frecuencias absolutas para cada variable estadística, después se obtenían frecuencias relativas, se continuaba con frecuencias absolutas acumuladas y por último frecuencias relativas acumuladas, cada una de ellas con una definición o una relación matemática. En este caso vamos a hablar de agrupamiento en intervalos de clase. ¿Por qué se emplea el agrupamiento en intervalos de clase? Esto debido a que o la muestra es demasiado grande o la variable es continua. Es decir, para este caso no es útil elaborar una tabla de frecuencias como la anterior. Para esto es necesario realizar agrupamiento bajo unas condiciones que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué hay que tener claro? La notación para intervalos. Hablamos de intervalo abierto, que se emplea los paréntesis. Intervalos cerrados, que emplean los corchetes. Entonces recordemos, el abierto emplea paréntesis, el cerrado utiliza los corchetes. Esta es una forma de notación. Existe otra forma de notación que no vamos a utilizar en este momento. Las clases o intervalos para las variables continuas pueden ser de tres tipos. Abiertas. En este caso vemos que A, B están entre paréntesis, cerradas, A, B está entre corchetes, y las semiabiertas, que tiene parte de A y tiene parte de abiertas y tiene parte de cerradas. Supongamos que A vale 8,50 y que B vale 12,30. Es decir, es un intervalo que va desde 8,50 hasta 12,30. Es decir, me incluye valores de 8,51, 8,52, 8,53 hasta llegar a 12,28, 12,29 y 12,30. Ahora vamos a interpretar esas situaciones. Entonces, si es abierto, vemos los valores, van desde 8,50 hasta 12,30. En esta notación no se incluyen los valores de los extremos, es decir, no va incluido el 8,50 ni el 12,30. Van incluidos a partir del 8,51 hasta el 12,29. Hay que tener claro que este es un ejemplo. Hay otros tipos de variables continuas que incluyen más decimales después del separador decimal y hay que tenerlo muy claro en la parte teórica al momento de emplearlo. Si es cerrado, observemos que el 8,50 y el 12,30 sí quedan incluidos, a diferencia del abierto, que no se incluyen los extremos. En este caso, sí quedan incluidos los valores iniciales y finales. Semiabierto. El semiabierto es una combinación de abierto y cerrado. En este caso, es abierto por izquierda y cerrado por derecha. Para este caso no se incluye el 8,50, pero sí se incluye el 12,30. El otro caso es cerrado por izquierda y abierto por derecha. Se incluye el 8,50, pero se excluye el 12,30. ¿Cuál notación de intervalo vamos a utilizar en este caso? Por conveniencia vamos a utilizar el intervalo cerrado por izquierda y abierto por derecha. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo se habla de la nota obtenida por 100 estudiantes de ingeniería en un parcial de matemáticas. El rango de calificación en la universidad es de 0 a 5. En este caso tenemos un valor mínimo de 0,7 y el valor máximo de 5. Es decir, hubo un estudiante que sacó 0,7 en el parcial y hubo estudiantes que sacaron nota de 5 en el parcial. ¿Qué debemos tener en cuenta para la agrupación de datos? Primero, identificar el total de datos. En este caso se representa por una n, que equivale a 100. No siempre va a ser 100, depende de la muestra. En este caso coincide que es 100. El valor mínimo, como lo vimos anteriormente, es 0,7 y el valor máximo es 5. Ya vamos a ver cómo utilizar estos elementos. Entonces, ¿qué procedimiento hay que tener en cuenta? Primero hay que determinar un rango.
El rango se define como la diferencia entre el número mayor de la muestra y el número menor de la muestra. En este caso se habla de una fórmula R igual a X más menos X min, o sea, valor máximo menos valor mínimo. Entonces, definimos las variables. El máximo es 5, el mínimo es 0,7. Me dice la fórmula que se debe hacer una resta, entonces sería 5 menos 0,7 y el resultado es 4,4. Una vez realizado el rango, vamos a definir el número de intervalos de clase. En el caso de que no me defina el número de intervalos, en el problema se emplea esta expresión matemática, que es la fórmula de Struges, donde dice que m es igual a 1 más 3.32 logaritmo en base 10 de n. Entonces el n viene a ser el total de datos, en este caso que es 100. Se reemplaza el valor. Este valor es 1 más 3.32 por logaritmo de base 10 de 100. Se resuelve eso y da 7.64, aproximadamente 8. Vamos a ver cómo utilizar eso en la calculadora. En las calculadoras tenemos lo siguiente. Acá tenemos una calculadora, entonces sería 1 más 3.32 por logaritmo. La tecla logaritmo es la que tiene log, que es un logaritmo decimal. A la derecha tenemos la logaritmo natural, que no la vamos a emplear en este caso, sino esta. Entonces, logaritmo, en este caso ya está en base 10, y entre paréntesis va a ir el 100. Y le damos igual. Acá no lo presenté en forma decimal, y acá, perdón, lo había presentado en forma de fracción, y acá no lo presenté en forma de decimal, que el valor es de 7.64. Listo. Continuando, tenemos que el número de intervalos se aproxima a 8, es decir, vamos a tener 8 intervalos para esa muestra de 100 datos que tenemos presentado en la tabla anterior. Vamos a definir la amplitud del intervalo o el ancho del intervalo, que se define como I igual a R sobre M, es decir, el valor del rango sobre el número de clase, el número de intervalos de clase. En este caso R vale 4,4 y M vale 8. Se hace la división, 4,4 dividido 8. Y esto es igual a 0,55. Se aproxima a 0,6, trabajando con un solo dígito después del separador decimal. Una vez establecido esos valores de rango, número de intervalos de clase, amplitud o ancho del intervalo, definimos los intervalos. En este caso, tomamos como referencia el valor mínimo de la muestra, que es 0,7. Y tenemos en cuenta el ancho o amplitud del intervalo, que es 0,6. Y verificamos o hacemos lo siguiente. Entonces, intervalos de clase lo tenemos en la tabla a la izquierda, 8 intervalos. El primer intervalo me dice que el límite inferior es el valor más pequeño que tenemos en la muestra, que es 0,7. El límite superior se obtiene sumando al límite inferior el ancho del intervalo. 0,7 más 0,6 me da 1,3. Una vez obtenido este valor, el 1,3 viene a ser en el intervalo 2 el límite inferior. 1,3 límite inferior. Y vuelve y se repite el proceso. 1,3 más 0,6 me da el límite superior del intervalo 2. El 1,9 pasa al intervalo 3 al límite inferior. Y se vuelve a repetir el proceso para el límite superior. 1,9 más 0,6 igual a 2,5. De igual forma se hace con los demás, hasta llegar al octavo intervalo. 4,9 que es el inferior, y 4,9 más 0,6 más 5,5. Entonces tenemos intervalos que me van a agrupar todos los datos que tenemos en la tabla anterior. Cada uno de esos valores debe quedar incluido una sola vez en uno de los intervalos. Ningún dato puede quedar excluido. Si queda excluido, la agrupación quedó incorrecta. Ahora, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio del intervalo.
que se define como la suma de los límites dividido 2. Entonces, 1,3 más 0,7 dividido 2 me va a dar 1. Para el intervalo de clase 1, la marca de clase es 1. Para el intervalo 2, la marca de clase es 1,6. Y así sucesivamente con los demás. Recordemos que es una suma. Límite superior más límite inferior y el resultado lo dividimos por 2. Ahora vamos a verificar cuántos datos están incluidos dentro de cada intervalo. Entonces, en la parte inferior de la tabla están los intervalos, ya utilizando la notación que habíamos definido inicialmente. Cerrado por izquierda y abierto por derecha. Entonces el primer intervalo va de 0,7 a 1,3. Entonces de 0,7 a 1,3 tenemos 9 datos. Observemos la tabla. ¿Qué hay que tener claro? Como es 3 por el lado derecho y es abierto, quiere decir que el 1,3 no se incluye dentro de este intervalo. Ahora, el siguiente intervalo, que es 1,3 a 1,9, ¿cómo es? Cerrado por izquierda, en el intervalo 2 sí me va a quedar incluido el 1,3 o la nota 1,3. Si hay estudiantes que hayan sacado 1,9, ese 1,9 no me queda incluido en el intervalo 2, pero sí me queda incluido en el intervalo 3. Por ejemplo, verifiquemos el intervalo 5, el que tiene color marrón. Es de 3,1 a 3,7. Quiere decir que el 3,1 queda incluido en este intervalo, pero el 3,7 no, por ser abierto por derecha. En total tenemos 7 datos. Igualmente para los demás valores. Ahora verifiquemos. Tenemos el intervalo de clase, el límite inferior y el límite superior. Observemos la notación. Cerrado por izquierda y abierto por derecha. La marca de clase de cada intervalo. Se saca la frecuencia absoluta. Recordemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato dentro de ese intervalo. En este caso tenemos 9 datos, notas que van desde 0,7 hasta 1. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? También lo trabajamos en la clase anterior, que tiene una definición. La frecuencia relativa igualmente y la frecuencia relativa acumulada también. Entonces esta sería una tabla de frecuencias para datos agrupados. Reglas generales para agrupar datos. El número de intervalos se toma entre 5 y 15, dependiendo de los datos. Algunos textos dicen que entre 5 y 18. La cuestión es que no se hagan demasiados intervalos para no forzar mucho la estadística de la muestra. Cada observación debe estar incluida en una y solo una clase de intervalos. Como se dijo anteriormente, un dato de la muestra no puede estar incluido en 2 intervalos, solamente en uno, porque si no incurriríamos en un error. El valor más pequeño y más grande deben entrar en la clasificación, es decir, los intervalos deben incluir los extremos. No deben existir brechas o vacíos entre las clases sucesivas, es decir, no deben haber huecos. Por ejemplo, teníamos de 0,7 a 1,3 en el intervalo 1. Entonces, en el intervalo 2 no podemos decir que va de 1,5 a 2,1. ¿Por qué? Porque tendríamos un espacio de 1,4 y todos los valores que hay entre 1,3 y 1,4. Los intervalos no se deben sobreponer. Por eso en este caso estamos empleando la notación de intervalo semiabierto, cerrado por izquierda y abierto por derecha. De tal forma, observen que se repiten los valores, pero con la notación de intervalos se está definiendo que ese valor no está quedando incluido. En la medida de lo posible se debe utilizar la misma amplitud para todos los intervalos. En este caso la amplitud para todos los intervalos fue de 0,6. Esta es la bibliografía empleada. Muchas gracias por su atención.